Sean todos bienvenidos a su presentación titulada El impacto actual de la animación japonesa en México y la influencia de México en la animación nipona. El objetivo de este trabajo es explicar cómo el anime se ha convertido en un fenómeno cultural relevante en México y cómo, en sentido inverso, elementos culturales mexicanos también han aparecido, sido reinterpretados o dialogado con producciones y circuitos de animación japonesa. Hoy hablar de animación japonesa en México ya no significa hablar de un gusto de nicho. El anime forma parte de conversaciones cotidianas, de la cultura digital, de las convenciones, del consumo en plataformas y de formas de identidad entre jóvenes y adultos. Pero esta relación no va en un solo sentido. Así como Japón ha influido en México a través del anime, México también ha dejado huella en la manera en que ciertos imaginarios circulan, se reinterpretan y se conectan con la animación japonesa. La relación de México con el anime no comenzó ayer. Su presencia en el país lleva décadas. Distintos recuentos ubican desde la segunda mitad del siglo XX la llegada de series japonesas a la televisión mexicana, y con el paso del tiempo ese consumo dejó de ser solo televisivo para convertirse en una cultura compartida: doblaje, coleccionismo, fandom, eventos, cosplay y comunidades en línea. En la actualidad, el anime en México no solo se ve, se comenta, se comparte, se compra y se vive. Un dato revelador es que Crunchyroll ha señalado a México como uno de sus mercados más importantes. Además, su presencia en eventos como CCXP México y la expansión de productos oficiales en el país muestran que el anime ya no es solamente entretenimiento importado, sino una industria cultural con presencia concreta en el mercado mexicano. Desde la psicología social, esto puede analizarse como un proceso de identidad y pertenencia. Muchas personas no solo consumen anime por diversión, sino porque encuentran en él comunidades, códigos compartidos, referencias comunes y formas de reconocerse con otros. El fandom crea sentidos de grupo, modas, lenguajes y prácticas sociales. En otras palabras, el anime funciona también como un espacio de socialización. Desde la comunicación, el anime puede entenderse como un producto transnacional que cruza fronteras y se resignifica en cada contexto. En México, su recepción no es idéntica a la de Japón. Aquí el anime se mezcla con prácticas locales, doblaje latino, memes, referencias mexicanas, consumo en redes, mercados informales y oficiales, y nuevas formas de circulación cultural. Es decir, no solo recibimos contenidos, también los reinterpretamos. La influencia del anime en México se nota en la estética, la moda, el lenguaje cotidiano, las preferencias audiovisuales y hasta en aspiraciones creativas. También ha influido en ilustradores, creadores de contenido y animadores mexicanos. Incluso investigaciones académicas han mostrado cómo obras mexicanas de animación han retomado rasgos visuales y narrativos del anime, combinándolos con elementos históricos y culturales propios. La influencia de México hacia Japón no siempre aparece como una copia directa o masiva, pero sí puede verse en representaciones, escenarios, símbolos o imaginarios culturales. Un ejemplo muy citado es El cazador de la bruja, anime japonés ambientado en México. Más allá de la precisión total de su retrato, este tipo de obras muestran que México también funciona como referente narrativo, visual y simbólico dentro de la producción japonesa. La relación entre México y la animación japonesa hoy se entiende mejor como intercambio cultural. En México continúan creciendo eventos, exposiciones y actividades ligadas a la cultura japonesa, mientras instituciones como la Embajada del Japón y la Fundación Japón en México impulsan actividades culturales y de intercambio. Esto refuerza que el anime no circula aislado, forma parte de un ecosistema más amplio de vínculos culturales, económicos y simbólicos entre ambos países. En conclusión, el anime en México ya no puede verse solo como un producto extranjero de moda. Es un espacio de identidad, consumo cultural, socialización y resignificación. Y al mismo tiempo, México no permanece como receptor pasivo, también influye, inspira, transforma y devuelve sentidos. Analizar este vínculo desde la psicología social y la comunicación permite entender cómo los medios no solo entretienen, sino que ayudan a construir imaginarios, pertenencias y formas de mirar el mundo. Este fue un trabajo realizado por el Dr. Ricardo Peri Alarcón, de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación, de la Universidad Veracruzana. Muchas gracias por su atención. No olviden dejar sus comentarios y ver más videos como este por el canal.
Hasta pronto.